Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de La Grupeta, un espacio reservado a la divulgación y al conocimiento de aspectos relacionados con el ejercicio físico y la salud en general y con el ciclismo en particular. Yo soy Carlos Barbado, voy hoy con todos vosotros en La Grupeta y tenemos un invitado que creo que vamos a aprender mucho de él. Se trata de Javier Fernández Alba. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros de nuevo. La verdad que, bueno, no, a mí me encanta que vengas por aquí, ya estuviste la temporada pasada y deciros que, bueno, yo conozco a Javier desde la época de cuando yo era sub-23, porque fuiste director mío en aquella época, pues ya os digo, tendría yo 21 años o 22 y tú ya eras director deportivo, ha llovido un poquito. Ha llovido bastante, sí. Y llevas pues más de 20 años también haciendo biomecánicas, que es el tema que vamos a tratar hoy un poquito más en profundidad. O sea, que gran experiencia. Que sepáis que Javier es director de entrenamiento de ciclismo, que es su empresa de biomecánica, preparación física, hacéis también pruebas de esfuerzo, ¿no? Si no me equivoco, Javi. ¿Y Mm. dónde estáis ubicados exactamente, físicamente, para que la gente también lo sepa? Nuestro centro está en Torrelodones y como tú dices, ahora ya lo que hemos intentado hacer es abordar el 360 del ciclismo, pues desde como pruebas de esfuerzo, biomecánica, nutrición, psicología, fisioterapia y luego, bueno, pues entrenamientos especializados en ciclismo, que es un poco como yo empecé hace más de 30 años. Ujú. Pues nada, ya sabéis, todos los que queráis un buen trato y queráis mejorar vuestro rendimiento en la bici y disfrutar de la bici, pues aquí tenéis un espacio que está con profesionales, como dice Javier, ¿no? 360, nutrición. Me sorprendió también que hace poco vi en redes, que os invito a que sigáis las redes de entrenamiento de ciclismo, también psicología, ¿no? Que esto no teníais hasta hace mucho tiempo. Correcto, sí, sí. Ahora tenemos un psicólogo con nosotros trabajando. Pensamos que es una pieza clave. Antes externalizaba ese servicio, pero ahora ya lo hemos incluido, pues eso, para tenerlo todo. Y no sé si hemos dicho al final dónde. En Torrelodones, al lado de Madrid. Tenemos el espacio físico. Os dejaré también en el enlace en la parte de comentarios para que podáis verlo. Y también Javier es director de la Escuela Nacional de Entrenadores de la Federación Española de Ciclismo. Así que, bueno, Javi, fenomenal tenerte hoy aquí, una persona que sabe tanto y que nos va a hablar de biomecánica, ¿no? ¿Por qué es tan importante la biomecánica? Díselo a la gente de la grupeta, que eso es algo que siempre hablamos los profesionales y yo creo que muchas veces se deja un poco, la gente se gasta una pasta en una bici y luego lo veo por ahí que van bajos, que van con el manillar alto, que van con una potencia que no les toca, no sé, cuéntanos un poco. Hombre, pues la biomecánica al final es enlazar la mecánica de la bicicleta con nuestro cuerpo. Y entonces, qué duda cabe, como tú dices, que cuando te gastas 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 euros en una bicicleta, mucha gente reparan el gasto de un biomecánico que puede estar en torno a los 140, 150, 200 euros, más o menos ese el precio que hay ahora mismo en el mercado. Lo que nosotros hacemos es colocar a ese ciclista de la forma más optimizada en su bicicleta y para eso no hace falta ser ciclista profesional, o sea, porque no vas buscando la mejora de la aerodinámica, o sea, lo que vas buscando es una mejora, vamos a decir, de encontrarte más cómodo y con esa comodidad al final vas a disfrutar y vas a rendir mejor, ¿no? Va siempre unido, tanto el rendimiento como la salud o la comodidad. Sí, no, yo creo que serían un poco las dos vertientes que la gente tiene que tener claro. Por un lado, ir cómodo para evitar lesiones, para poder disfrutar de la bici rutas más largas que muchas veces, pues eso, hacemos el domingo pasado, hice 120 kilómetros y tengo que reconocer que no estoy habituado a hacer tanto. Yo normalmente hago 70, 80, pasar de 100 rara vez. Y joder, cuando vas bien colocado en la bici, llevas la bici que te toca y además bien colocada, pues hice los 120 y no me dolía la espalda, no me dolía el cuello, no me dolía las muñecas, no se me dormían los pies, pues todas esas cosas que le pasa a mucha gente por ir mal colocado. Que a lo mejor llevan un pepino de bicicleta, pero claro, si van mal colocado, de poco sirve. Y luego, por otro lado, como tú decías, la parte de rendimiento. Si encima ya buscamos rendimiento, a lo mejor nosotros, Javi, ya el rendimiento como que nos da un poco lo mismo, ¿no? Pero sí que los chavales, a lo mejor que están en época de, están compitiendo y que ciclistas que buscan máximo rendimiento, pues esto también es muy importante, ¿no? Sí, sí, nosotros de hecho trabajamos mucho con ciclismo profesional y ciclismo amateur y ahí les van dando bicicletas todos los años y le haces el ajuste fino a la bicicleta, o sea, porque prácticamente ya cuando eres amateur ya no vas a cambiar mucho tu estructura, tu morfología, tu anatomía, pero sí que es cierto que pequeñas modificaciones en la bicicleta al final se notan una barbaridad. Ujú.
Y una pregunta que me hace mucho la gente, sobre todo los ciclistas que yo entreno que practican tanto mountain bike como carretera, ¿cambia mucho o debe cambiar mucho la posición de una disciplina a otra? O sea, o realmente la altura y demás podría ser calcada de una mountain bike a una bici de carretera, por ejemplo. Sí, lo que es la flexoextensión de la pierna podría ser calcada, teniendo en cuenta el retroceso del sillín, que también va a afectar a la flexoextensión. Pero qué duda cabe que en ese aspecto hay poquitas modificaciones. Las tendencias, sobre todo más antiguas, es decir, bueno, en montaña, pues vamos un poquito más bajos. También va a estar condicionado a que las bielas, sobre todo antes de la bicicleta de montaña, eran más largas que la bicicleta de carretera, ¿no? Pero al final, desde el punto de vista del rendimiento y de la salud, prácticamente lo que es la altura del sillín va a ser similar, muy parecida. El sillín, pues también puede ser muy parecido o igual. O sea, cuando ya tienes un sillín adecuado donde te apoyas bien los isquiones y donde realmente generas una estabilidad pélvica, podríamos copiar un sillín a otro, ¿no? Siempre en la bicicleta de carretera vas a estar más estático, más tiempo, más horas sentados, y en la de montaña pues eso suele doler menos el culo, porque te ponen mucho más tiempo de pie, ¿no? Y luego sí que es cierto que lo que más cambia es el manillar. En el manillar en carretera normalmente vamos un poquito más aerodinámicos, son manillares estrechitos, está muy condicionado la posición de las manetas para que vayas cómodo, puedas frenar y a la vez poder manejar bien la bicicleta. Y en montaña sí se suele ir más alto porque la aerodinámica influye menos y va buscando más lo que es el baricentro, el centro de gravedad para que la bici se pueda conducir mejor, ¿no? Ahí ya no es tan importante la aerodinámica, sin más la posición para conducir y tener menos riesgos, ¿no? ¿Cómo de importante es la aerodinámica, Javi, en carretera? Uf, pues en carretera sí que es mucho, ¿no? Sobre todo para los que van deprisa, ¿eh? Ya sabemos que la resistencia aerodinámica tiene un condicionante exponencial a la velocidad. ¿Qué implica esto? Que cuando vamos despacio, la resistencia aerodinámica prácticamente es despreciable. O sea, no, para ir a 20-25 kilómetros por hora, pues ir más aerodinámico o ir menos aerodinámico tampoco va a influir vamos a decir, en la cantidad de vatios que mueves y lo que te estás desplazando. Pero sí que es cierto que a partir ya de 30, 35, 40, 50 kilómetros por hora, como van los animales estos de los ciclistas profesionales, ahí ya sí que la aerodinámica es determinante. Llevar un coeficiente aerodinámico menor, o sea, llevar un mejor coeficiente aerodinámico va a influir mucho en la velocidad, porque desarrollando los mismos vatios, al final cada uno va a desarrollar su FTP donde lo tiene, 200, 300, 400, depende de lo bueno que seas. Pero desarrollando esos vatios con una buena posición aerodinámica, mejoras mucho la velocidad. Y al final, la velocidad es ganar carreras. O sea, Entonces, sí, a los mismos vatios va más rápido, ¿no? Básicamente. claro, mucho más rápido, mucho más rápido. Sí que es cierto que cuando ya estamos hablando de velocidades altas o de vatios altos, la resistencia aerodinámica, vamos a decir, es el factor principal de rendimiento. Entonces, ya digo, a lo mejor un cicloturista le tiene que preocupar menos llevar una posición de 40 grados, pero ya un ciclista amateur o profesional eso es determinante. Claro, aquí en el ciclista más popular, más recreativo, también tenemos que buscar un poco el equilibrio con ir cómodo, ¿no? Con la comodidad. Y luego, has mencionado el coeficiente aerodinámico. ¿Y esto cómo lo medís? ¿Cómo sabes tú qué coeficiente aerodinámico tiene un ciclista? Bueno, pues el CDA, vamos a decir que el sitio ideal para medirlo es un túnel del viento, ¿no? Pero ahí muy poquitos pueden acceder a él, ¿no? Los equipos profesionales, los World Tour y poco más, ¿no? Ahí realmente tienes que tener un presupuesto alto. La forma, entre comillas, sencilla de medirlo, como se está midiendo ahora, es con unos dispositivos, pues tipo Notio o el Garmin Task. Hay varias marcas en el mercado, cada día aparecen a más. Te colocamos en un velódromo, te colocamos un dispositivo de estos que está midiendo el coeficiente aerodinámico y lo está comparando con los vatios que estás generando. Entonces, vas cambiando la posición al deportista, vas más abajo, más acoplado a la bicicleta de contrarreloj, y este dispositivo nos va a indicar el coeficiente aerodinámico que vas llevando en cada momento. Y ya os digo, lo que necesitas es un pequeño dispositivo electrónico, llevar vatios y un velódromo. Esas son las herramientas que se están utilizando ahora. Súper interesante todo el tema de la aerodinámica. Y podríamos estar aquí. Yo podría estar lanzando preguntas aquí 2 horas, ¿sabes? Entonces, te iba a decir,
muy importante la posición del ciclista para conseguir una buena aerodinámica. Pero ¿y qué pasa con la bicicleta? ¿Es verdad esto que nos dicen muchas marcas? Pues hemos sacado ahora el modelo Aero que tiene ahorra no sé cuántos vatios a 50 por hora. ¿O es marketing? O sea, ¿realmente tanto se ahorra? ¿O tú que tienes mediciones? Es lo que nos estás contando, ¿no? Mediciones de CDA, aunque sea estimado en velódromo. ¿Esto realmente influye tanto? Las ruedas, ¿no? Que siempre se dice que es de las cosas que más influyen o incluso la posición de las manetas, que ahora vemos a todos aquí con los manillares estrechitos, manillar estrecho, manetas adentro. ¿Merece la pena ir con el manillar estrechito y las manetas adentro o no? Cuéntanos. Pues todo esto va a depender de la velocidad que adquieras, ¿no? Esto sí que está muy condicionado. Sí que es cierto, ahora, por ejemplo, la Colnago nueva del UAE, ¿no? Que está en todos los sitios con el manillar súper agresivo, mejora mucho la aerodinámica respecto a la Colnago del año anterior, porque también la Colnago del año anterior no era una bicicleta muy aerodinámica. Entonces, claro, la mejora ha sido brutal porque la comparan con su propia bicicleta. Seguramente si lo comparasen con otras bicicletas del mercado no habría tanta ganancia, ¿no? Ahí podríamos decir que con Lago anteriormente estaba un poco desfasada respecto a otras marcas. Y sí que es cierto que la aerodinámica en las bicicletas va a influir mucho en el rendimiento, pero igual, cuando vamos a velocidades altas. La posición de las manetas, como tú dices antes, que las meten para adentro, eso al final lo que facilita es que puedas doblar más la espalda y puedas ir más acoplado, casi, entre comillas, como un manillar de contrarreloj, ¿no? Y al final eso, pues sí que es cierto que cuando vas con encima de 40 kilómetros por hora, influye mucho en el rendimiento. También hay que decir que para ir acoplado, incluso a muchas veces cuando me viene a la consulta un triatleta que quiere hacer un Ironman, y quiere ir muy, vamos a decir, muy aerodinámico, al final el problema que tiene es que no es capaz de dar pedales cuando va tan aerodinámico, ¿no? Hay que tener una buena condición física, hay que tener una buena flexibilidad, hay que Claro, sí. tener un buen core para poder soportar esas posiciones y encima dar pedales, ¿no? O sea, que no es todo aerodinámica. Aerodinámica acompañada con condición física. Justo a eso iba a ir ahora, me has pisado la pregunta. Bien. Hemos hablado de la bici y la parte del ciclista, claro, tú me puedes colocar la bici súper aerodinámica, pero si no tengo una buena flexibilidad, una buena estabilidad, un buen core, si no puedo doblar la bisagra para que nos entienda la gente de la grupeta, pues si es que igual no aguanto esas 3 horas en la bici o 4 horas o 5 horas. Entonces, incluso entiendo que, yo no sé si tú entrenas triatleta, pero imagino que la posición de un triatlón sprint no tiene nada que ver con la posición en un Ironman, porque son muchas más horas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos con los ciclistas? ¿Tienen que entrenar entonces core? ¿Qué recomendaciones das tú? Flexibilidad, elasticidad, aparte del trabajo en la bici, ¿qué recomiendas tú hacer fuera de la bici? Pues mira, sí que es cierto que en muchas ocasiones nos vienen a consulta personas que vienen con dolores, molestias en la zona lumbar, incluso en la zona de los trapecios, y cuando les colocas en la bici te das cuenta que ya no es tanto la colocación, sino es el poco tono, la poca fuerza que tiene en la zona del core. Entonces, una de las recomendaciones cuando salen de la consulta, aparte de su biomecánica hecho y su informe presentado y en plan bonito, les damos la tabla de core y las recomendaciones que tienen que hacer. Incluso a algunos les recomendamos que vayan a un profesional, como puede ser tú, un profesional de la educación física, para que te enseñe a hacer core. O sea, porque muchas veces si ves los vídeos y ves cómo lo hace luego la gente en casa, no tiene nada que ver, ¿no? Claro. Entonces, sí que es cierto que para ir en una bicicleta, sobre todo cuando ya vamos buscando posiciones más agresivas, más aerodinámicas, tienes que estar fuerte y tienes que dedicarle tiempo por un lado al core y por otro lado también a ganar movilidad articular, como tú dices antes. Castro Viejo se pliega como una bisagra y el tío es capaz de generar vatios. Si cualquiera de nosotros, si me incluyo, me pliego, no soy capaz ni de dar pedales, ya no de generar vatios ni de dar pedales. Y eso, claro, es condición física y también parte de genética. Pero está claro que para ir fuerte e ir en esas posiciones hay que trabajar movilidad, core y flexibilidad. ¿Qué recomendarías? ¿Un par de sesiones a la semana? Así aproximadamente, estaría bien. Sí, yo a mis deportistas, a mis ciclistas, les pongo un par de días tabla de... Normalmente pongo un par de días de tabla de core y una de movilidad. Es un poco la pauta que suelo utilizar con los ciclistas de competición. Ujú. Bueno, muy interesante. También el otro día en la grupeta tuvimos a David Arroyo, que Ujú. también yo creo que llegó a ser corredor tuyo, ¿no? Arroyo, en su Sí, 23.
tuvimos una relación, sí, pero no le entrené yo. Estuvo muy próximo a mí, pero no le Sí. entrené. Nada. Sí, bueno, Tuvimos es que ya hace tantos años que no me acuerdo una exactamente en buena qué. relación, sí, pero Pero realmente bueno, que éramos de la época todos. Y Arroyo, que ahora además hace trabajo de auxiliar en el Orbea Factory Team de mountain bike, decía no. que, claro, que el trabajo de él además da masaje también a los corredores y hablaba un poco de la importancia que tiene, ¿no? El tema de la movilidad, de todo esto. Entonces, al final yo creo que es fundamental. Yo también como entrenador, vamos, ya te digo que a los míos les tengo a tope ahí con el trabajo también de fuerza en el gimnasio. O sea, que esto no solamente es dar pedales al final. Y algunos me dicen, algunos saben lo que me dice, Jaime, me dice, joder, Carlos, es que me tienes amargado. A mí lo que me gusta es dar pedales. Y yo digo, efectivamente, a mí lo que me gusta es montar en bici. Efectivamente, para que puedas seguir montando en bici muchos años más, tienes que trabajar esto, porque si no, en 2, 3 años dándole caña, vas a tener vas a empezar a tener lesiones también, ¿no? Entonces, no solamente es un tema de rendimiento, sino Efectivamente, también de lesiones. salud, Tengo una sí. pregunta para ti, Javi, que esta sí que últimamente, en el último año y medio, me la repiten muchísimo. Incluso he tenido con algún ciclista, pues, oye, recomiéndame, asesórame, ¿tú qué opinas? ¿Qué hago? ¿Hago el cambio? ¿No hago el cambio? ¿Me gasto la pasta? ¿No me la gasto? ¿Me pongo bielas de 170? ¿No me las pongo? Ahora, pues sí es verdad que si nos fijamos en los ciclistas del World Tour, es obvio cuando vemos la posición y vemos cómo pedalean, que se han recortado muchísimo la distancia, la longitud de la biela, tú mismo lo has dicho antes, tanto en carretera como también en mountain bike. Ujú. Entonces, ¿por qué es esto? Danos un poco la explicación técnica de por qué es mejor ir con biela corta, si esto es para todo el mundo, si merece la pena, si lo vamos a notar, porque claro, la gente dice, joder, me he gastado 450, 500 euros en una biela más corta y yo me he montado la bici y no he notado nada, ¿sabes? Entonces, Claro. ¿realmente se nota, no se nota? Cuéntanos, ¿qué nos recomiendas? La literatura, si nos vamos a un poco a la ciencia, sí que es cierto que hay multitud de artículos que no han sido capaces de demostrar si una biela más corta o más larga es más eficiente o menos eficiente, ¿no? O sea, la literatura científica en muchos estudios científicos no ha sido capaz de demostrar nada. Sí que es cierto que ahora hay una tendencia a innovar en bielas más cortas y al final, si nos vamos a los vatios sabemos que somos capaces de generarlo por la fuerza que aplicamos, lo que es el torque, y la velocidad angular, o sea, lo que es la cadencia. Entonces, los vatios van a generarse a partir de esas dos cosas. Entonces decimos, bueno, ¿y qué nos aporta una biela más corta? Pues una biela más corta nos aporta más velocidad gestual, con lo cual, más velocidad gestual son más vatios. ¿Qué nos aporta una biela más larga? El diámetro, lo que es el diámetro de la circunferencia, que es la biela, cuanto más diámetro, cuanto más palanca, también somos capaces de generar más fuerza. Entonces, por cualquiera de las dos cosas, podríamos generar más vatios, más palanca, más vatios, más cadencia, más vatios. Entonces ahora dices, vaya, ahora me vuelvo loco, porque si por las dos cosas puedo generar más fuerza, claro, lo ideal sería tener una palanca muy larga y tener mucha cadencia, pero al final, claro, una cosa contradice a la otra. Bien, ya os digo, la literatura no lo deja muy claro, ¿eh? Vamos a partir de esa premisa, ¿no? Pero luego sí que es cierto que las últimas tendencias es que la biela más corta mejora el coeficiente aerodinámico, mejora una flexoextensión de la pierna. Estamos hablando de un componente más mecánico, sufres menos. Por ahí he leído, sin terminar de creérmelo del todo, que te fatigas menos. Entonces, las tendencias de algunos ciclistas, que como bien sabes no son todos profesionales, es a biela más corta. Antes siempre se hablaba de una proporcionalidad de palancas, ¿no? Lo que está claro es que una persona muy alta tiene una pierna muy larga y aunque tenga una biela más larga, pues va a favorecer la circunferencia. Claro, cuando una persona es chiquitita, una pierna chiquitita, una biela larga, le va a dificultar dar el pedaleo. O sea, que eso sí que es una regla ya física, simplemente física. Los que son de pierna más larga podrían llevar una biela más larga, los que son más bajitos o somos más bajitos, me incluyo, bielas más cortas, ¿no? Eso ya os digo que eso tiene que ir alineado. Y dentro de esto, las últimas tendencias, ya os digo, en cuanto a comodidad, en cuanto a flexo extensión de la pierna, que las rodillas sufren menos,
Incluso en cuanto a coeficiente aerodinámico, aparentemente las bielas más cortas nos van a ser más favorecedoras. Incluso, perdona que te... Si Sí, tú sí. llevas la biela más corta, la rodilla sube menos. Y si sube menos, puedo agacharme más y puedo ser más Claro, aerodinámico, ¿no? eso es lo que por ahí va a venir. Hace unos pocos años ya los triatletas, los mejores triatletas del mundo, buscando esas posiciones más agresivas y más aerodinámicas, y ahí se investigó mucho, les empezamos a poner bielas cortas precisamente por eso, para mejorar la aerodinámica, porque eran capaces de flexionarse mucho y si no, las propias rodillas le daban en el pecho cuando vas muy tumbado, ¿no? Y por ahí yo creo que se empezó con esas bielas más cortas, aparte de agilizar la cadencia. Luego en pista también se ha visto que para generar vatios los velocistas, cuanto más corta, más cadencia, más velocidad gestual y más picos de velocidad tienen, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta y teniendo claro que los vatios van a depender de la cadencia y con una biela más corta tienes más cadencia, por ahí puedes ganar eficiencia. Y luego, por otro lado, eso, que en la rodilla seguramente que es lo que más sufre, con una biela corta sufre menos. Pero que yo os digo que para un aficionado, como tú antes me has planteado, tengo que gastar 500 euros cuando aquí viene alguien y viene con una biela pues, que yo entiendo que es un poquito más larga, una 172, cuando podría llevar una 170, me dice, ¿y merecerá la pena? Digo, bueno, si realmente te estás lesionando por llevar una biela más larga, estás teniendo molestias, pues haz la inversión y cógete una biela más corta. Si no, pues igual te haces una inversión de dinero importante y no lo vas a notar tanto. Bueno, pues ese era el caso, ¿no? Que me ha gustado el final que has hecho porque al final es lo que nos encontramos en el día a día. O sea, que al final tú dices, joder, me compro una bici, viene con biela de... En mountain bike, por ejemplo, se utiliza mucho la biela de 175. Pero claro, la biela al final son caras. O sea, quiero decir que es que al final eso, te puedes plantear el cambiar bielas y bueno, igual vendes una y compras otra y la diferencia no son 500 euros, es un poquito menos, pero vamos, que al final yo creo que es eso lo que nos puede ayudar, ¿no? Y bueno, pues me gustaría avanzar un poco la charla hacia otro aspecto que creo que también es muy interesante, que es, yo creo que poco se habla, pero que es muy importante, que es la técnica de pedaleo, ¿vale? Ujú. ¿Por qué digo que es muy importante? Joder, porque yo que vengo del mundo de las ciencias del deporte, joder, hablas con un entrenador de atletismo y empieza a hablar de la técnica de zancada, de carrera, de no sé qué, de fase de vuelo, de la pisada, del tal, de que si el talón tiene que no sé cuántos, que la punta no sé qué del pie tal. Y dices, joder, pues aquí hay mucha ciencia detrás. Ya no te digo si hablas con un entrenador de natación, que si el rolido, que si el codo, que si el no sé qué, que si la fase acuática. Y nosotros parece que, joder, parecemos los tontos del entrenamiento. Aquí te montas en bicicleta, te montas en la bici, ala, aprieta el culo y da pedales. Es que básicamente es lo que no nos enseñan a pedalar. Yo montando en bici desde pequeñito y a mí nadie en su momento me explicó, no, pues tienes que aplicar la fuerza de esta manera, empujar el pedal hacia abajo o tirar del pedal para arriba o hacer el retroceso. No sé, nadie me explicó eso porque no, parece que nacemos sabiendo montar en bici, ¿no? Como los niños de pequeños aprenden, pues así es como vamos a saber montar en bici el resto de nuestra vida. Háblanos un poco sobre técnica de pedaleo, que yo sé que ese tema lo controla bastante. Bien, pues yo creo que no se habla tanto de técnica de pedaleo como en otros deportes de técnica de brazada, como dices en natación o de carrera, porque claro, nosotros vamos enganchados con normalmente, vamos enganchados con nuestras zapatillas a nuestros pedales y el movimiento te acompaña, o sea, es que prácticamente no tienes que pensar en nada, ¿no? Pero sí que es cierto que una buena técnica va a mejorar la eficiencia. Y ya podemos decir, ¿y una buena técnica qué es? Si nos damos cuenta, nosotros cuando acompañamos al pedal en la fase de todo su recorrido, hay una fuerza que es la que principalmente está favoreciendo el movimiento, que es vamos a decir, la fuerza radial, la que le estás dando la vuelta al pedal, ¿no? Porque si nosotros empujamos hacia abajo, pues todas esas fuerzas
son despreciables, incluso pues, son fuerzas que estamos aplicando que no valen absolutamente para nada o que pueden ser incluso negativas, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que nosotros lo que tenemos que intentar es siempre ir acompañando a la biela en su desplazamiento para que sea un desplazamiento en redondo. Y para eso tenemos que jugar con el movimiento del tobillo, que realmente es lo que va a cambiar la posición del pedal para que esa fuerza que estamos aplicando esté acompañando al movimiento circular del pedal. O sea, que ese es el acompañamiento ideal, ¿no? Tenemos que intentar evitar esas otras fuerzas que al final van a quedarse anuladas totalmente porque no vas a poder empujar la biela más para afuera. O sea, si tú empujas para abajo, la biela se va a quedar en su sitio y esa fuerza estás desperdiciándola. Ahora lo complicado, o sea, nosotros en biomecánica, cuando hacemos el análisis del movimiento, sí que podemos valorar dónde está el tobillo, cómo se está comportando en cada fase del pedaleo, si está acompañando o no está acompañando al pedal, y eso lo podemos ir corrigiendo. Además, es muy gráfico. Y eso, Javi, perdona, es que yo como entrenador no solamente de ciclismo, sino sabéis que yo entreno también gente de gimnasio, fitness, tal, y me encuentro que el tobillo es la articulación, que me encuentro muchísima gente que tiene el tobillo soldado, o sea, no es capaz de, la dorsiflexión no existe directamente. Entonces, entiendo que es importante hacer un trabajo, sobre todo el mundo en general, pero si eres ciclista, pues por esto, ¿no? De trabajo de movilidad del tobillo. Exacto, no voy a articular el tobillo, porque es que el tobillo se tiene que estar moviendo conjuntamente con la biela y con el pedal, porque es la única forma de acompañar realmente y que todas esas fuerzas que estamos transmitiendo, pues con el cuádriceps, con el glúteo, con los isquios, que esté al final favoreciendo al movimiento de la biela, o sea, que no se estén desperdiciando. Entonces, bueno, por un lado eso, nosotros cuando hacemos ese análisis, nosotros tenemos un sistema 3D, entonces estamos analizando cómo se mueve un tobillo, cómo se mueve otro. Hay diferencias en el movimiento de un tobillo y otro. Hay gente que pedalea muy bien, que acompaña muy bien. Hay otros que llevan el tobillo bloqueado y que al final están taloneando todo el rato o incluso lo tienen demasiado inclinado. Y ahí es muy fácil enseñarles lo que están haciendo mal, porque lo están viendo en un televisor gigante que tenemos delante de ellos. Dice, mira, que ese es tu tobillo y fíjate cómo este se mueve y cómo este no. Entonces le dices, pues tienes que talonear un poquito más, tienes que acompañar un poquito más al movimiento. O sea, que es muy fácil de explicar. Incluso subiendo y bajando el sillín, ya mejoras eso. Colocando la cala en su posición ideal, también mejoras eso. O sea, con la colocación de la cala y con la colocación del sillín, tanto en sentido antero-posterior, el retroceso como la altura, también se mejora la técnica del pedaleo. Y luego les puedes indicar cómo deberían de mover el tobillo para acompañar a la biela. Y luego, ya un plus a esto es cuando tienes un potenciómetro dual. Cuando tenemos un potenciómetro dual, sí que podemos valorar la eficiencia o la efectividad del torque. Para eso lo que hacemos es analizar cómo pedalea una pierna, pedal, y cómo pedalea la otra. Valoramos lo que es la fase de empuje, lo que es la fase impulsora, lo que es el positivo, y también se puede valorar de forma fehaciente y real lo que es el negativo, o sea, lo que realmente te está aportando la fase negativa. En cada pedalada, cuando das una circunferencia, hay una fase que es la que estás aplicando la fuerza, la fase de extensión, y normalmente la fase de recobro, cuando tú estás flexionando la pierna, puede ser que genere una fase negativa. O sea, el propio peso de la pierna está impidiendo a que la otra avance. Lo único La como la otra frena, ¿no? La que sube frena a la que baja. frena, exacto. Es el GPR frente al GPA, ¿no? Hablando de punto de vista o terminología técnica. Pero una es el empuje y otra es la frenada. Entonces, eso se puede cuantificar, siempre lo digo, con un potenciómetro que realmente sea dual, ¿no? Dos pedales, por A ejemplo. eso te iba a decir, para que la gente que no esté familiarizada con la terminología, el dual es, ¿sabéis cuando compramos los pedales estos que miden vatios? Que son, por ejemplo, yo tengo unos en esta bici y ese no es dual, solo tengo un pedal, muchísimo más barato, pero no me está dando estas métricas. Que os queréis Exacto. gastar un poquito más de dinero porque queréis mejorar o más que mejorar, queréis saber cómo pedaleáis. Luego ya veremos si lo mejoramos o no, si somos capaces. Pues necesitamos el potenciómetro de dos pedales, pedal derecho, pedal izquierdo. Sí, o de dos bielas. O con dos Puede ser bielas. dos bielas o dos pedales, que realmente son los verdaderos duales. Entonces, con un software apropiado puedes analizar realmente lo que es la fase positiva y la fase negativa. Entonces, la efectividad del torque
es los vatios que estamos aplicando con la fase positiva menos los que nos está restando la fase negativa. Normalmente, por ejemplo, si aplicamos 100 vatios y en positivo y la otra pierna dejándose caer o frenando ese avance está restándonos 30 vatios, podríamos decir que la efectividad de tu torque es un 70%, porque de los 100 vatios que estás generando, 30 los tienes que utilizar para subir el otro pedal, ¿no? Los ciclistas profesionales igual están por encima del 80, 85, 90% de efectividad del torque. O sea que al final sí acompaña a la pedalada. O sea, antes hablábamos del pedaleo a pistón y el pedaleo redondo, ¿no? O sea, ni drásticamente uno ni drásticamente otro. O sea, no es que exista un pedaleo redondo total o un pedaleo a pistón total, sino hay que buscar un poco esa mezcla. El pedaleo redondo es el que más acompaña, el pistón es el que más fuerza hace en la fase de extensión. Entonces, al final, buscando ese equilibrio, lo que tenemos que intentar hacer, está claro que el recobro no va a hacer la misma fuerza que el empuje, porque los músculos flexores no son tan potentes con los músculos extensores, entonces no puedes hacer la misma fuerza. O sea, partiendo de eso no puede ser nunca un redondo, decir siempre que estoy haciendo el 100% de la fuerza, pero sí intentando acompañar al pedaleo, ¿no? Que ahí también hubo unas discusiones biomecánicas hace muchos años entre sobre todo dos sectores en España, que unos abogaban por el redondo y otros por el pistón, y al final nos hemos dado cuenta que ni uno ni otro de forma, vamos a decir, me quedo con esto, sino que vamos a intentar hacer las dos cosas. Y ya para terminar, ¿se puede mejorar esa efectividad? O sea, cuando tú coges a un deportista y ves que tiene una efectividad del 65-70%, o sea, que es bastante poco efectivo, o sea, está desperdiciando muchos vatios, sí que les puedes intentar ayudar, acompañar a que aprendan a pedalear, sobre todo en esa fase de recobro, que donde realmente están perdiendo la fuerza, ¿no? Bueno, pues súper interesante porque resulta que estamos aquí entrenando para mover más vatios y resulta que si tenemos una mala técnica los estamos tirando a la basura, ¿no? Entonces, eso Mucha también es gente. importante. Y bueno, ya sabéis, siempre lo digo en todos los episodios de la grupeta, que nos gusta cuadrar la grupeta a 30 minutos más o menos para no resultar demasiado cansinos y demasiado pesados. Y luego ya si tiene que venir Javi otro día, pues le robamos otros 30 minutitos, pero me gustaría un último tema que no lo tenía pensado, pero ahora lo han mencionado y digo, joder, es que esto también es súper importante y hay que mencionarlo. Porque es algo que además que sabéis que yo también hago formaciones de ciclismo indoor, de spinning, ciclo indoor y todo esto. Y esto, bueno, en el mundillo ya del fitness, esto ya es para, vamos, para... Yo ya a veces digo, no puede ser lo que estoy viendo. O sea, colocación de las calas. Yo me he encontrado de todo, hasta calas puestas al revés. O sea, imagínate. Entonces, qué importante es colocar las calas en su sitio y bien puestas y la cala adecuada. Cuéntanos. Mira, esto para mí es casi lo básico, ¿eh? De hecho, cuando empiezo a hacer este del estudio de biomecánica, antes de subir al ciclista a la bicicleta por primera vez, ya le reviso las calas, porque me va a decir que un 90% de las veces las toco. Algunas veces las toco mucho y otras las toco poco. Pero es algo que al final es lo que está anclado en el sitio donde tenemos que transferir toda la fuerza. Con lo cual, si ese anclaje es inapropiado, aparte de perder eficiencia en el pedaleo, que hemos hablado ahora un poquito, podemos lesionarlo muy fácil. De hecho, yo diría que un porcentaje muy alto de las lesiones, de las molestias que tienen los ciclistas, son de una mala colocación de las calas. Hay 50.000 vídeos en internet de cómo colocar las calas, pero luego la verdad es que tampoco es tan sencillo, ¿no? De hecho, a mí uno de los servicios que damos solo es colocación de calas. O sea, viene mucha gente solo a colocarse las calas. Porque ya digo, para mí es sencillo porque llevo pues, más de 20 años haciéndolo, pero luego tienes que tener en cuenta varias cosas. Es muy sencillito. La zona de empuje, que es la zona, esto es en la mano, pero vamos a equipararlo con el pie, entre los dos metatarsos. El eje debería estar entre el primer y el último metatarso, de tal forma que es donde aplicamos la mayor fuerza. Si nos lo ponemos en los dedos, al final lo que estamos haciendo es cargar mucho la zona de las falanges, y ese adormecimiento, ese quemazón de los pies que nos dicen muchos ciclistas, seguramente es porque llevamos la cala muy adelantada. Si la ponemos demasiado atrás, el tobillo ya
prácticamente no le dejan ni que se mueva, aparte que estás haciendo una fuerza también inapropiada. Buscamos siempre ese eje entre los dos metatarsos, que ya digo, es sencillo decirlo y luego calcularlo igual ya no es tan sencillo. Luego, por otro lado, y súper importante, es la rotación. La rotación es como andamos. Normalmente la gente me dice, no, ponme las rectas, que es que se mete el talón para adentro o se sale para afuera. Digo, si es que si tú andas con el talón para afuera o para adentro, tienes que pedalear con el talón para afuera o para adentro. O sea, no te puedo corregir algo que tú anatómicamente estás hecho o estás configurado para ello. Entonces hay que buscar la apropiada rotación. Y para eso, claro, hay muchos que rotan demasiado y les golpean la biela, entonces tienes que separar un poco el punto Q, que esa sería otra de las métricas que también hay que valorar. Separamos un poquito el punto Q o ya vemos un poco las alteraciones. Pero hay que colocar la rotación que tenga el ciclista y normalmente dejarle un poquito de juego. Dentro de ese juego hay calas que te permiten más juego, otras menos juego. Si nos vamos a las más extendidas de carretera, que son las look, están las look negras que no tienen movilidad. Yo solo las aconsejaría para la gente de ciclismo profesional y que llevan un ajuste de cala muy preciso, porque si no pueden ser muy lesivas. Las grises que dejan un 4,5 grados de libertad, para mí son las ideales porque te permiten tener cierta movilidad en el talón. Y luego hay otras, las rojas, que yo directamente la desestimo, ¿no? Tienen 9 grados de movilidad y para la bicicleta de carretera eso no merece la pena, ¿no? Y luego cada marca tiene sus propios colores y sus propios grados, pero tenerlo eso siempre en cuenta, ¿no? Eso es importantísimo. Y luego lo último sería el punto Q, un poco la separación que tiene la cala. Algunas sí que tienen margen de separar o juntar más y hay otras que no. Eso, en principio, es un ajuste muy fino que normalmente no da problemas, pero que bueno, yo por ejemplo tengo un caso muy cercano que es el fisio que tenemos trabajando con nosotros, que también es ciclista. Bueno, todos los que trabajan aquí en entrenamiento son ciclistas, si no, no entran. Pero, pero este, que es ciclista y fisio, realmente tuvimos que corregir el punto Q porque tenía una molestia en el psoas. No es algo habitual, pero en cuanto corregimos la distancia, el punto Q es la separación de los pies, ¿vale? Le corregimos y también dimos en el clavo. Pues mejor explicado, imposible, yo creo. A mí me ha quedado bastante claro. Y luego también, chicos, chicas, cambiad las calas de vez en cuando, que me he encontrado por ahí algunas calas que digo, madre mía, pero si es que están reventadas, partidas, incluso algunas, que le falta un trozo de cala. Entonces, que al final todo eso, que no es una cosa tan cara, y creo que lo que decimos siempre, Javi, que nos gastamos un dinero en las bicicletas y luego hay cositas como esto, pues que no lo cuidamos y mal hecho, mal hecho. Y eso puede ser incluso peligroso, claro. Una cala que está un poquito rota, haces una arrancada, haces un sprint, se suelta el pie y Sí, casi sí. casi seguro que vas al suelo. Sí, sí, de esto muchas veces cuando vemos a alguien, no, se me ha salido el pie, pues probablemente sea porque la cala estaba en malas condiciones. Y de al final, los que, como yo, nos gusta para tomar café, pues gastamos las calas. Claro, se van gastando. De- La carretera seguro, la de montaña menos. las de montaña se afilan. Muy bien, Javi, pues nada, yo encantado de este ratito que hemos estado. Muchísimas gracias por dedicarnos este episodio. Creo que ha estado súper interesante. Seguro que a la gente de la grupeta lo agradece y seguro que le ha gustado. De hecho, te lo dije el otro día, el episodio de la temporada pasada tuyo es de los que más visualizaciones tienen en YouTube. Luego métete y lo ves. Así que nada, darle like, comentar todas las dudas que tengáis, que yo si a Javi no le llegan ya se las haré llegar para que os pueda contestar. Y por mi parte, bueno, pues yo me despido. Javi, despídete de la gente de la grupeta. Bueno, pues nada, muchas gracias por aguantar aquí estos 30 minutitos. Espero que os haya sido útil. He intentado que sea todo como muy sencillo, aunque algunas veces se me ha escapado algún tecnicismo. Pero como dice Carlos, si tenéis alguna duda, escribir en el chat. Y si no lo contesto a la primera, ya Carlos estará pendiente de que os lo conteste. Pero vamos, aseguro contestar todas las preguntas que puedan surgir. Muy bien, pues nada, gente de la grupeta. Javi, nos vemos. Muchas Hasta luego. gracias.